Queridos amigos y amigas de Inti Noticias, tengan todos ustedes muy buena noche, buenos días, buenas tardes. Hacemos un programa especial. Le hemos pedido al periodista y jurista, también abogado, Víctor Bautista Rubio, que nos acompañe en la entrevista que le va a hacer al doctor Guillermo Olivera Díaz, porque hay datos que se estaban ocultando, que al fin han salido a la luz, y que es importantísimo respecto a la defensa del presidente Pedro Castillo, porque no fue detenido en flagrancia realmente. Un 5 de diciembre del 2021, todos recordarán, don Guillermo de Olivera Díaz hizo una conferencia pública y allí justamente sustentó cómo el Pleno no podía continuar con la vacancia porque no contaba con los 56 votos que se requería y solamente llegaron a 46. Efectivamente, así ocurrió al día siguiente. Sin embargo, el día 7 de diciembre ya todos somos conocedores de lo que ocurrió en nuestro país y a partir de ahí todo lo que ha venido ocurriendo con este despropósito total de violentar la democracia y acabar con el Estado de Derecho realmente en el Perú. Así que sin más preámbulos, amigos, te pido por favor que si todavía no lo has hecho, te suscribas a Inti Noticias, compartas este video en tus redes. Yo a partir de ahora le cedo la posta a don Víctor Bautista Rubio, que presentará a don Guillermo Olivera Díaz, agradecidísimo como siempre con don Guillermo por su participación en este programa. Comenzamos un nuevo programa aquí en Inti Noticias. Bienvenido don Guillermo, bienvenido don Víctor. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con las comunidades peruanas en el exterior. Un saludo fraterno y prontas mejoras para el hermano compatriota peruano residente en el exterior y administrador de la plataforma Inti Noticias. Lo saluda Víctor Bautista Rubio desde la ciudad de São Paulo, Brasil. Primeramente, para agradecer públicamente aquí la deferencia que ha tenido nuestro colega, el señor Wilmer Domínguez, a hacerme la invitación para que conduzca su programa, que lo considero uno de los más importantes en la representación, información e objetividad que se tiene que tener en estos momentos cuando alguien administra o conduce un programa político, jurídico y también legislativo para nuestras comunidades peruanas en el exterior. Hago solamente un preámbulo referente a que yo inicio esta gestión en las pantallas virtuales a invitación del amigo y compatriota peruano residente en Argentina, Jaime Velázquez. Posteriormente me invita para formar parte del equipo de programación en Ecos Latinos, en el cual estoy conduciendo el programa Enfoque Político Legal. En esta oportunidad, el amigo Wilmer Domínguez me ha invitado como un ciudadano, como un compatriota, y por eso que estoy a disposición. Muy agradecido, estimado Wilmer Domínguez, por esta deferencia. También es un honor invitar a esta entrevista a referencia al jurista peruano y uno de los penalistas más importantes en estos últimos años, que es el doctor Guillermo Olivera Díaz. El amigo Wilmer Domínguez hacía una referencia de que en verdad nosotros lo hicimos saltar a la fama y ser más conocido allá por el año de 2021, específicamente el día 5 de diciembre de 2021, cuando al día siguiente en el Pleno del Congreso se iba a tratar la primera vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones. Y con su análisis objetivo y didáctico, el doctor Guillermo Olivera Díaz, en esa noche anterior al evento del Pleno de la vacancia, desarrolló y fue muy tajante y la posición que él tuvo fue de que no se iba a concretizar esta vacancia, lo cual fue. Entonces, tenemos en estos momentos una información que ha sido transmitida por la defensa técnica del señor presidente Pedro Castillo Terrones el día 2 de octubre último, a horas 16 de la tarde y minutos, el abogado de defensa de Pedro Castillo Terrones, Eduardo Pachas Palacios, ha presentado ante el juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, quien está a cargo del magistrado supremo Juan Carlos Checle, un incidente de tutela de derecho. En este momento,
los doctores tienen a la mano, y el público peruano también va a tener a la mano lo referente a este recurso que se ha presentado la última semana y que lo va a analizar y explicar, como siempre lo hace nuestro maestro Guillermo Olivera Díaz. Le doy la bienvenida, maestro doctor Guillermo Olivera Díaz. En verdad, hubo una detención arbitraria anticonstitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones. Adelante, muy bienvenido, estimado maestro. Muchas gracias, don Víctor Bautista Rubio. Quiero referirme en primer lugar a Inti Noticias para aseverar que en el palenque multifacetado, poliédrico, universal de la prensa alternativa, Inti Noticias es una plataforma sin igual, sin parangón, y gracias a su principal representante, conductor, propietario, no sé qué más puedo decir, de nombre Wilmer Domínguez Remar, a quien no conozco en persona, y me apena no haberme podido reunir con él, a pesar que lo intenté hasta en 2 ocasiones. Una de ellas, el 17 de agosto del presente año, 2023. Llegué a Barcelona, me instalé en mi hotel con mis hijos y mi señora. Y lo primero que hice, encontrándome en la mesita del dormitorio, fue llamar a Wilmer Domínguez Remar. Claro que me contestó. Y emocionados, quizá ambos, yo sí, nos citamos para el día siguiente, para el desayuno. Lamentablemente, ese desayuno no se produjo porque a las 2 de la mañana recibí un mensaje de Wilmer que decía que una vez más la obliteración de su píloro, obstrucción, oclusión, lo había traicionado, porque al no pasar los alimentos del estómago al duodeno, se regresaban, y se regresaban como vómitos, por lo que a esa misma hora, 2 o 3 de la mañana, se tuvo que hospitalizar desde ese día hasta hoy. En todo este lapso, me he informado muy minuciosamente de los pormenores de salud de nuestro entrañable amigo y compatriota Wilmer Domínguez. Por eso es que, tratándose de un mal grave, llamémosle, ya lo he hecho en otra oportunidad, invoco la solidaridad en forma subrayada en favor de Wilmer Domínguez, porque su salud está seriamente quebrantada. Ya se sabe que padece de un cáncer pancreático y además tiene problemas con la ingestión de alimentos. No pasan los alimentos del estómago al duodeno por el píloro, porque se encuentra obliterado. Por eso es que ha tenido que soportar
más de 2 intervenciones quirúrgicas para que le planteen una prótesis pilórica, que en efecto esa prótesis, si quieren ese bypass, si quieren ese conducto artificial, permitió en el inicio que pasaran los alimentos del estómago al duodeno, en particular los líquidos. Pero esa misma noche se movió esa prótesis. Así que al siguiente día de nuevo se interrumpió este paso de alimentos por el píloro. Así que tuvo que sufrir otra segunda intervención quirúrgica para replantear esa prótesis pilórica. Y como si eso fuera poco, la desventura fue mayor cuando constataron que tampoco los conductos biliares podían llevar del hígado al duodeno los líquidos que son necesarios para la digestión. Por eso es que también le tuvieron que plantear artificialmente una prótesis de estos conductos biliares. Y lo que se sabe que ahora ya la ingestión alimentaria se encuentra bastante moderada, progresando, y que siempre he creído que la mejor alimentación es hoy la medicina del mañana. Eso mismo le he dicho por escrito a Wilmer. Por eso es que nuestra solidaridad no debe solo ser en palabras, no debe ser solo con los raquíticos like cuando se habla de la mejoría, o me gusta cuando se ve que está afrontando cierta labor en su plataforma Inti Noticias, sino que esta solidaridad debe ser más tangible, porque una estancia muy amplia en el hospital, con medicinas que deben ser muy seleccionadas y con atención médica que incluye también galenos particulares, entonces se necesita cierta solvencia económica. Por eso es que la solidaridad no debe ser solo raquítica en palabras, sino, reitero, en forma tangible. Y en cuanto a mi presentante, al colega y compatriota Víctor Bautista Rubio, tengo a bien señalar que a él sí lo conozco en persona. Cuando llegó al Perú, tuvo la gentileza de llamarme. Y por supuesto que lo recibí acá en la casa. Vino con su hermano. Y algo hicimos. No solo empinando el codo, sino también saboreando los potajes made at home, hechos en casa. Eso mismo me ha prometido cuando yo vaya a Sao Paulo, a Brasil, para estar en la suya, al lado de la familia. Pero muy agradecido. Don Víctor es el culpable de haberme hecho famoso, porque antes que lo conozca, al encontrarme yo en Valencia, España, el 5 de diciembre del año 2021, fui llamado por teléfono desde el Brasil a España. Ni sabía de quién se trata y recién se presentó y me habló de Ecos Latinos y me
me invitó a una entrevista, porque el día siguiente, es decir, el día 6 de diciembre del año 2021, el Pleno del Congreso del Perú iba a ventilar en sesión del Pleno la primera vacancia planteada contra el presidente del entonces, don Pedro Castillo Terrones. Y yo tuve la sinceridad de decirle que yo no conozco el tema, porque yo estaba en España. Ni siquiera tenía el texto de la vacancia para leer, analizar su texto y esgrimir algo. Y bueno, quedé de toda manera en hacer la entrevista, pero después de que consiguiera alguna documentación. Así que tuve, si quieren, la osadía de llamar al teléfono del mismo Pedro Castillo Terrones. Teléfono que él me lo había dado. Me lo dio el 14 de junio del año 2021, cuando él era candidato victorioso. Así que lo tenía conservado, pero él no me contestó. Me contestó una voz de mujer, no sé su nombre, y le dije que he sido invitado para hablar sobre la vacancia que le han planteado para el día de mañana y que yo no tengo el texto, por lo que quisiera que me lo enviara. Créanlo, a los 5 minutos, don Pedro Castillo Terrones me envió la notificación que le había hecho el Congreso, en donde lo citaba para la sesión del día siguiente, y me envió con todo el texto de la vacancia. Así que inmediatamente tuve que comenzar a leer, si quieren a estudiar, que es más que leer, a analizar, evaluar las razones esgrimidas en favor de la vacancia incoada, por supuesto, en contra de don Pedro Castillo. Y con ese estudio muy somero, si quieren, superficial, tal vez diletante, me aventuré a llamar a don Víctor Bautista y decirle sí, asumo el reto de la entrevista. Se produjo ella. Por supuesto que soy enteramente responsable cuando me ocupo del tema jurídico. Afirmé todo lo que debía afirmar. Por supuesto que ese link hasta ahora está por ahí del vídeo. Claro que Ecos Latinos lo tiene. Y lo que sé es que llegó ese link del vídeo de lo que dije a los congresistas que integraban el pleno del siguiente día, el 6 de diciembre. Lo importante es que se debatió arduamente esa vacancia y fue rechazada su admisión. Por mandato del reglamento del Congreso, se necesita un mínimo de 52 votos para admitir a trámite una vacancia planteada. Y en esa ocasión solo tuvieron la diminuta cifra de 46 votos. Por lo tanto, ni siquiera se admitió a trámite. Por lo que don Pedro Castillo Terrones me deberá agradecer que lo defendí desde España, sin siquiera haber sido designado, lo que decimos los abogados, en autos. En la misma forma, sin que me hayan designado ante el Jurado Nacional de Elecciones por oposición de Torres Vázquez, sin que yo sea acreditado por el Personero Nacional de Perú Libre como defensor en las nulidades que había planteado por presunto fraude electoral la gente de Keiko Fujimori, tuve a bien, a pedido de Pedro Castillo Terrones,
me lo pidió el 14 de junio del año 2021, lo reiteró el 17 de junio del año 2021 y en un triple momento me llamó por teléfono el 22 de junio del año 2021 y me dijo que siga adelante con el trabajo que yo ya había prometido contra las nulidades por fraude electoral que planteó Keiko. En mi oficina San Borgina hice una conferencia de prensa. Allí me llamó don Pedro Castillo Terrones y me dijo: por favor, le ruego que no comience su entrevista en la hora que usted está convocando, sino que le pido que se retrase una horita más, porque en ese lapso yo voy a hacer gestiones personales para que vaya más prensa. Y en efecto, vino una cantidad muy considerable de periodistas. Se transmitió desde mi oficina de abogado en vivo. Hablé más de una hora. Me referí a todas esas 1.139 nulidades por fraude electoral que había planteado Keiko Fujimori. Se difundió masivamente todo lo que esgrimía y el Jurado Nacional de Elecciones rechazó todas esas nulidades en su integridad y las rechazó, las 1.139, gracias a las razones que había esgrimido vuestro servidor Guillermo Olivera Díaz. Demostré que ese plazo para plantear impugnaciones había vencido el 9 de junio del año 2021, porque las elecciones fueron el 6 y la ley solo permitía impugnar el sufragio de las mesas durante 3 días, lo que no se había producido ninguna, porque recién el 9 de junio, en conferencia de prensa, Keiko Fujimori dijo: mañana, y Keiko sabrá que mañana, después del 9, es el 10 de junio, vamos a presentar 802 nulidades por el fraude electoral, fraude en mesa, decía, y no fueron 802, llegaron a ser 1.139, pero ese mismo 10 más bien comenzó el fraude de los keiquistas, de los abogados de los keiquistas, unos capitostes del derecho, añejos en la juridicidad. A uno había sido hasta presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Ani, y otro había sido presidente de la Corte Suprema, Javier Villastein, que planteó una acción de amparo además. Ellos habían logrado conseguir que uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Arce, planteara la ampliación del término, por escrito lo hizo, y consiguió de sus colegas por unanimidad que el término para plantear nulidades se ampliara. Demostré en la conferencia de prensa citada que jamás el Jurado Nacional de Elecciones, por un acuerdo administrativo, puede ampliar un término vencido por mandato de una ley. También dije que ni siquiera una ley que diera el Congreso y promulgara el Ejecutivo podía ampliar un término vencido, porque de hacerlo y publicarse en el peruano solo rige a partir del día siguiente y no tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, el periodo vencido el 9 de junio no se podía ampliar por ley del 10, del 11 o del 12 o del 13 de junio. Me hicieron caso, por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones devolvió las 1.139 nulidades por presunto fraude electoral por ser extemporáneas. Por supuesto que di muchos más pormenores porque estábamos en ese momento en tiempos de pandemia o de plandemia, que también se dice, ¿no? Bueno, pero en esta ocasión más bien quiero referirme a otra desventura mayor que ha sufrido el presidente
Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre del año 2022. Ya todo el mundo sabe que ese día a las 11:40 de la mañana leyó un mensaje a la nación, llamado. Yo puedo llamarle a un contrato de compraventa, contrato de alquiler, y no es pues lo que yo le llame. Si es una compraventa, es pues la entrega de un precio del bien y del pago. Aunque no haya firma, basta que sea entregado el bien, pagado el precio, es una compraventa, aunque yo la rotule contrato de locación-conducción o contrato de arrendamiento, en el mismo modo. Aunque don Pedro Castillo Terrones haya llamado a lo que leyó mensaje a la nación, no lo era, ni lo es, porque un mensaje a la nación por mandato de la Constitución política, ojo, no por lo que quisiera el presidente, tiene que ser por acuerdo del Consejo de Ministros. Y en este caso, jamás hubo ni siquiera convocado un Consejo de Ministros por ese llamado mensaje a la nación, que sí se leyó. Que sí se leyó. Tremebundo, una puerilidad, una barrabasada, una aberración, lo que quieran llamarse, pero menos una infracción constitucional y peor, jamás un delito, por las razones que ojalá pueda esgrimirlas. Pero lo cierto es que, leído ese llamado mensaje, otros dicen proclama, si quieren discurso leído, que fue, lo reitero, a las 11:40 de la mañana del 7 de diciembre del año 2022, a las 2 horas y minutos, fue detenido, fue intervenido en lo que sus captores llamaron flagrancia. Lo cierto es que para hablar de flagrancia se tiene que hablar de un delito previo. Por eso se habla de delito flagrante o flagrante delito. Término que no lo inventa Guillermo Olivera Díaz, sino que se encuentra en el artículo 2º, inciso 24, parágrafo F de la Constitución Política del Perú. Allí dice que nadie puede ser detenido sino por mandato del juez debidamente motivado, lo que es obvio, lógico, natural, jurídico. Para privar de la libertad a cualquier ciudadano, tiene que haber una resolución judicial que así lo ordena, debidamente motivada y por la comisión de un delito. Solo así se me puede privar de mi libertad. Pero ese mismo numeral constitucional dice en forma expresa que hay una excepción a esta regla, que la policía sí puede detener al sujeto activo de un ilícito siempre y cuando se encuentre en un flagrante delito, para lo cual no necesita mandato judicial. Así que la autoridad policial tiene facultad constitucional para detener aún al presidente de la República siempre y cuando se encontrara en delito flagrante. Y es necesario, pues, escudriñar este maridaje de conceptos. Delito y flagrancia o delito flagrante, para cuyo análisis serio, responsable y no delictivo no se necesitan a los colchados,
no se necesitan a otros subalternos de él. No se necesitan a comandantes, porque aquí tengo el nombre de un comandante. Se necesita gente que tenga alguna versación jurídica, alguna, siquiera inicial, que no la tuvieron los policías que capturaron o detuvieron a don Pedro Castillo Terrones. Porque para entender cuando estamos ante un delito flagrante, no hay que apelar a los sótanos mentales de los colchados, en plural, porque hay varios, incluido el Harvey Colchado. Para entender que es delito flagrante y tener facultad de detención, tengo que recurrir a normas jurídicas y no a lo que yo suponga, imagine, sospeche, concieno, coimeado o lo que fuere. Entonces, como la Constitución política no define el concepto de delito flagrante en ninguno de sus numerales, en ninguno, solo los policías se sentirían competentes para detener a un presidente siempre y cuando alguna norma jurídica les dé alguna noción de la flagrancia delictiva, del delito en flagrancia, o del flagrante delito, o del delito flagrante. Allí es que me dirijo a los colchados, a esos en plural. Ahí me dirijo a la fiscal de la Nación, a esa de Alas Peruanas, Patricia Benavides Vargas. Allí me dirijo al juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checle Soria, al que ha recibido este escrito de tutela de derechos de Eduardo Pachas. Allí me dirijo en particular a César San Martín Castro, que comanda a todos los jueces supremos que están allí alrededor suyo, que comanda por supuesto al de investigación preparatoria y que comanda conceptualmente a la fiscal de la Nación. A ellos me dirijo para decirles que no es lo que la policía crea encontrarse ante un delito flagrante, sino lo que la ley establece. Y esa ley es en forma específica el Código Procesal Penal en su artículo 259. Artículo 259, aquellos que me escuchan, que me ven, léanlo. Ojalá tengan la paciencia los conductores de esta plataforma o los auxiliares de la misma, conseguir ese artículo 259 para que allí vean. Bueno, lo estamos mostrando en pantalla, doctor Guillermo Oliva. Es cierto, ya lo estoy leyendo y por supuesto como yo lo leo, lo están leyendo todos aquellos que también están viendo, que me imagino que son miles. Y con la difusión masiva que va a haber, esto va a llegar a cientos de miles y ojalá a millones y por supuesto a los jueces que van a resolver, a lo que me referiré. Allí dice el artículo 259 que el policía puede detener a quien sorprenda en la comisión del ilícito, a quien lo vea, lo observe, le conste esa comisión consumativa del delito, porque el artículo 259 referido habla de que el policía debe sorprender al sujeto activo del delito. Sorprender al sujeto activo del delito se entiende en el lugar de los hechos. Un disparo a 1 metro de distancia o a boquejarro dentro de un domicilio que el policía escucha la detonación, se encuentra en la puerta, hasta está facultado para romper la puerta porque ha escuchado un disparo, ha escuchado un grito y ha escuchado muchas cosas más. Rompe la puerta y encuentra
que el victimario se encuentra todavía esgrimiendo su pistola y la víctima se encuentra con un orificio en la sien y sangrante y caída ya. Como ven, allí el policía que detiene al agresor, al victimario, ha sorprendido al sujeto activo en el preciso instante de la comisión o minutos después o con los efectos mismos del delito, como es la víctima o el arma que tiene, que lo compró el día anterior y además lo tiene la pistola empuñada aún y quizá con el dedo en el disparador, en el gatillo. Como ustedes ven, allí este policía sorprendió al victimario, al agresor, al autor del asesinato en este caso. Lo detiene. No necesita ninguna autorización ni judicial, ninguna corroborancia de fiscal de nadie. Y este mismo artículo 259, como si ese verbo sorprender en flagrancia no sería tan claro, o para topos como los que quieren ser topos a propósito, adrede, como los colchados. En ese mismo artículo dice que el policía descubra la realización del ilícito, descubra la realización del ilícito, la realización. Como ven, que lo sorprenda, que lo descubra en la realización, es decir, en el momento de la consumación, eso le faculta detener, porque eso es flagrancia. Pero en el caso de don Pedro Castillo Terrones, su captor, que se llama Walter Eric Ramos Gómez, aquí está su firma, jefe de división de la seguridad presidencial, ese es su captor. Aquí lo tienen, ahí está la firma de él, y su documento lo llama acta de intervención policial. Y si leen ese texto, allí este mismo energúmeno policial está confesando que no sorprendió a don Pedro Castillo Terrones consumando nada. Este energúmeno policial está confesando que nunca descubrió la realización del delito, porque lo está diciendo en forma expresa algo que el Perú lo escuche, algo que el mundo lo escuche. Está diciendo lo siguiente: sin embargo, siendo las 13:35 horas, 13:35, 1:35 de la tarde, y la primera línea de esta acta de detención o llamada intervención policial dice, siendo las 13:42 horas, a la 1:42 es que lo intervinieron a Pedro Castillo, es decir, lo detuvieron. Y este mismo, de nuevo reiterado energúmeno policial, confesando su ignorancia, dice que a las 13:35, es decir, 7 minutos antes de que lo detenga don Pedro Castillo, lo llamaron por teléfono. Lo llamaron por teléfono, siendo las 13:35, el suscrito Ramos Gómez Walter, coronel, del mismo grado que el colchado, el que se escondió, porque él es el que estaba haciendo las coordinaciones, haciendo las llamadas, porque él era el brazo derecho de la fiscal de la Nación, con quien ya se fue al local de la prefectura, pero todas las llamadas, todas las recepciones del oficio, dando cuenta, poniéndolo al detenido a disposición de las fiscales, justo las tramitaba la DIVIAC, que la comanda el Harvey Colchado. Entonces, este energúmeno Ramos Gómez Walter, coronel, dice, confesando su ignorancia,
el suscrito recibió una llamada telefónica del general PNP Iván Licetti Salazar. Don Iván Licetti Salazar es el director de seguridad del Estado. Él fue el jefe de otro coronel, Walter Sánchez Sánchez, a quien lo llegó a ascender don Pedro Castillo Terrones a general, pero ahora ya lo han bajado de general a coronel y ya no pudo ni hacer ni la celebración a la que me había invitado. Muy bien, recibió la llamada del general Iván Licetti Salazar, disponiendo, ojo, disponiendo, le disponen a este que está contestando el teléfono, coronel Ramos Gómez, que por orden superior, se intervenga al señor José Pedro Castillo Terrones por encontrarse incurso en flagrancia del presunto delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, infracción a la Constitución Política del Perú, artículo 46 de la Constitución Política. Qué ignorante este coronel. La Constitución le permite en delito flagrante, pero él dice que lo está interviniendo en la esquina de la avenida Wilson con la avenida España, es decir, a 15 cuadras de distancia del Palacio de Gobierno, y la supuesta flagrancia se habría producido en el interior del Palacio de Gobierno, con testigos presenciales, Aníbal Torres Vázquez, Betsy Chávez Chino, el Gustavo Bobbio Rosas y otros más, que no interesa referirlos. Por lo tanto, si hubo flagrancia fue dentro del Palacio de Gobierno, pero lo detuvieron a 15 cuadras de distancia, y no porque este coronel haya visto la flagrancia, no porque este coronel haya sido siquiera testigo presencial de nada, no. Este es un simple instrumento útil que lo utilizaron para que detenga al presidente. Por eso es que él dice, por orden superior. Este coronel sabe de dónde provino esa orden superior, no lo sabe. ¿Sabe de dónde provenía la llamada telefónica? No lo sabe. ¿Sabe si esa llamada telefónica era de un teléfono fijo? No lo sabe. ¿Sabe si esa llamada telefónica provenía de algún celular, es decir, inalámbrico? No lo sabe. ¿Sabe si esa orden superior partió de algún general que realmente pueda ser identificado? No lo sabe. ¿Sabe si ese general que dictó, entre comillas, la orden superior se encontraba en el baño? No lo sabe. ¿Sabe si se encontraba en la cama con alguna trampa? No lo sabe. Sin embargo, él, que no sabe nada de eso, dio con ceguera cumplimiento a esta orden superior en violación de la Constitución Política, porque él solo podía detener en flagrancia a quien lo sorprenda, a quien no haya descubierto en la realización del ilícito, y él está confesando su ignorancia, que él no vio nada, sino que le ordenaron orden superior, que hasta ahora no se sabe si fue la orden la que se adoptó a las 6 de la mañana, ese mismo día 7 de diciembre del año 2022, en donde se reunieron bajo la presidencia del ministro de Defensa del entonces, Gustavo Bobbio Rosas, todos los número 1 de las Fuerzas Armadas, a donde también llevaron al número 1 de la Policía Nacional del Perú. Por lo tanto, es muy creíble, muy factible que esa orden superior partió de ese local, de esas mentes afiebradas que ya habían preparado esto con antelación, de estos números 1 de las Fuerzas Armadas, y solo le ordenaron a la fiscal de la Nación, solo le ordenaron al presidente del Congreso, porque él les estaba comunicando cómo iba el tema de la votación. Estamos hablando de 1:42 de la tarde, y la votación terminó a la 1:59 de la tarde ese mismo día. Por supuesto, estaba en conexión con el personal policial
es decir, con los colchados que asesoran a la fiscal de la Nación, para que esos colchados son los que comienzan a hacer esta llamada telefónica a Licetti, que era un general de la policía, para que ese policía le ordenara a otro que es coronel, el general le ordena a un coronel para que lo detuviera, y en efecto lo detuvo. Pero aquí viene el tema. Este mismo ignorante coronel dice por el delito de rebelión, dice por el delito de abuso de autoridad y dice por infracción de la Constitución. Total, imbecilito, ¿por cuál de los delitos lo detuviste? ¿Por el delito de abuso de autoridad o por el delito de rebelión? Si a ti no te consta ninguno ni otro. Ignorante de remate, coronel de la policía, Walter Ramos Gómez, ¿por qué diablo hablas que la infracción a la Constitución prevista en el artículo 46 que tú señalas por escrito te faculta detener a un presidente de la República? Por favor, que este número 1 de la policía, que me escucha, el ministro del Interior, que también debe estar escuchando, háganle llegar el vídeo a este coronel, inmediatamente deben ponerlo a disposición y de oficio que le abran un proceso penal, porque esta detención es realmente un delito de marca mayor, porque fue en agravio de un presidente. Miren, y todavía mayor la ignorancia, porque el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, en su última parte, dice que la fiscal de la Nación necesita autorización del Congreso para proceder contra un presidente de la República. El artículo 100 de la Constitución Política, en su última parte, dice que el juez penal supremo o juez de investigación preparatoria hoy, de nombre Juan Carlos Sheckley Soria, necesita autorización del Congreso para procesar penalmente a un presidente y para detenerlo. Y necesita autorización del Congreso para hacer la calificación jurídica de los hechos como delito. Por lo tanto, la policía no está facultada para, cuando hay un problema de calificación jurídica de hechos como delito 1, 2 o 3 o 4, pueda asumir la desfachatez, la desventura, la aberración de hacer una calificación jurídica que no le compete. No puede esa orden superior considerar que aquí se trataba de dos delitos, delito de rebelión y delito de abuso de autoridad. ¿Cuál es el delito de abuso de autoridad que comete un presidente que lee una aberración de mensaje? El delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 habla de una arbitrariedad de un funcionario público en perjuicio de alguien, de una persona en concreto, de un Juan Sánchez González. Ese es el abuso de autoridad, y ese Juan Sánchez González, agraviado por el abuso de autoridad, perjudicado por ese agravio, es que puede denunciar penalmente al agresor, al que comete el abuso de autoridad. Pero con leer un mensaje del presidente de la República, ¿a quién lo agravió? ¿Quién de los algunos lo ha denunciado por esta lectura del mensaje? Nadie. Por lo tanto, este policía energúmeno no se encontraba en la competencia de hacer la calificación de los hechos, que son la lectura de ese mensaje, como un delito de rebelión o como el otro delito de abuso de autoridad. Y peor aún, si el juez no puede, si la fiscal de la Nación no puede, si no tiene autorización del Congreso, menos lo puede tener la policía, porque la policía no tiene ninguna competencia para las resultas de un antejuicio. Solo en un trámite de un antejuicio, que tiene un trámite muy riguroso, permite que después de que haya intervenido la subcomisión de acusaciones constitucionales, después que haya intervenido la comisión permanente, después que haya intervenido el pleno del Congreso, después que hayan debatido todas las acusaciones contra un presidente en presencia de él, sí, con citación de él y en presencia de su defensa técnica, solo después de todo ese trámite que se llama antejuicio,
se dicta la resolución acusatoria de contenido penal por el Congreso de la República y solo el Congreso de la República autoriza el procesamiento penal, los autoriza no solo al juez de investigación preparatoria, sino a la fiscal de la Nación. Y en este caso, el Congreso de la República no ha autorizado a nadie, ni a juez supremo alguno, ni a fiscal de la Nación alguna, menos a la policía, porque en el antejuicio no se le da autorización a la policía. Por eso es que esta policía comete un delito execrable con hablar del delito de rebelión, del delito de abuso de autoridad y de infracción a la Constitución, porque la infracción a la Constitución no es delito flagrante. La infracción a la Constitución no lo puede procesar ni siquiera un juez supremo. La infracción a la Constitución no lo puede denunciar ni siquiera la fiscal de la Nación con fines de contenido penal. No, porque la infracción a la Constitución no tiene proceso judicial alguno. La infracción a la Constitución no tiene requerimiento de la fiscal de la Nación ante un juez, porque la infracción a la Constitución solo se tramita en juicio político por el Congreso y hay la sola pena de suspensión, de destitución, de inhabilitación y jamás de detención. Jamás de detención. Sin embargo, aquí este señor coronel está diciendo en forma expresa que por esa orden superior se procedió a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones, y lo voy a leer. Motivo por el cual la llamada telefónica, orden superior, se dispuso detener a la comitiva, al cofre, es decir, no solo detuvieron a Pedro Castillo Terrones, también detuvieron al chofer, al cofre, lo detuvieron a Aníbal Castillo, a Aníbal Torres Vázquez dentro, a la esposa del presidente, a la hija 1 del presidente, a la hija 2 del presidente. Todo es el cofre. A la altura de la intersección de la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida España. Por lo tanto, coronel, no te encontrabas en el lugar de los hechos en donde se habría producido la flagrancia. Te encontrabas tú a 15 cuadras del Palacio de Gobierno, frente a la Clínica Internacional, todavía lo pone entre paréntesis, para los desubicados, procediéndose, lo dice este coronel energúmeno, procediéndose a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones, procediéndose a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, desde la 1:42 de la tarde del 7 de diciembre, don Pedro Castillo Terrones, siendo presidente en funciones, porque aún no había ni siquiera la votación, ya se encontraba detenido por orden superior sin que le conste la flagrancia a sus captores. Y esto, que lo sabe cualquier jurista, fue avalado nada menos que por el defensor, entre comillas, de don Pedro Castillo Terrones, de nombre Aníbal Torres Vázquez, porque él se encontraba presente dentro del cofre. Él se encontraba presente desde que lo bajan del cofre en el local de la prefectura con el detenido Pedro Castillo Terrones. Este abogado se encontraba presente y leyendo todos los documentos policiales que podía inclusive pedirlos, porque era el defensor. Él tiene competencia legal para pedir cualquier documento policial, peor si le van a hacer firmar a su defendido, como sucedió. Aquí tienen una constancia de buen trato, que el Perú y el mundo lo ubique. Ahí está la firma y la huella digital de don Pedro Castillo Terrones, y ahí está la firma y la rúbrica de Aníbal Torres Vázquez con la mención de su Colegio de Abogados de Lima, SUCAL, 4531. Fíjense lo que dice esta constancia de buen trato entre comillas. El detenido José Pedro Castillo Terrones, el detenido Aníbal Torres Vázquez, el detenido que suscribe la presente acta, que lo hiciste firmar, Aníbal Torres Vázquez, tú lo hiciste firmar, porque don Pedro, como profesor de Muña, solo especialista en rondas campesinas, él no entiende qué es
esto de una intervención, de una detención, de flagrancia. Tú sí lo tenías que haber entendido, ¿no? O por lo menos lo habrías llamado a Benny Espinosa para que te explique, para que te abra los oídos. Que suscribe la presente acta, dejando constancia de haber recibido buen trato, tanto físico y psicológico, durante su intervención, detención, acabo de leer el acta de intervención de detención, y tiempo de permanencia en esta dependencia, y tiempo, es decir, desde la 1:42, que fue la intervención, hasta que lo sacaron de la prefectura para llevarlo a Barbadillo, habiendo recibido trato digno y respeto por el personal policial, especialmente por este coronel Ramos Gómez, que permitió que hubiera un pelotón de policías, ya no coroneles ni comandantes, todos en la calle, en la Avenida España, todos armados con sendas metralletas que lo apuntaban tal cual a un narcotraficante desalmado llamado presidente de la República en ese entonces. Le apuntaban, yo no sé si en la cabeza de su esposa, o en la cabeza de Pedro Castillo, o en la cabeza del merecido Torres Vázquez, pero apuntaban al vehículo, al cofre, y lo apuntaban por delante, lo apuntaban por la izquierda, lo apuntaban por la derecha y lo apuntaban por detrás. Un pelotón de fusilías todos armados. Y eso no es buen trato a Aníbal Torres Vázquez. Eso es la peor ignominia que puede soportar un presidente de la República en presencia de su defensor por acción de sus subordinados, como son los policías. Eso no se llama buen trato, ni físico ni psicológico. Sin embargo, lo hizo firmar este inefable defensor al presidente. Firma Pedro Castillo Terrones, y aquí está la huella digital. Estoy leyendo. Luego dice, posfirma José Pedro Castillo Terrones, todavía lo hizo escribir en manuscrito a su detenido, a su defendido. DNI 27 42 78 64, le hizo poner el número de su DNI, o sumisamente don Pedro Castillo tuvo que seguir sumiso a la férula de Torres Vázquez y puso hora 13:55, fecha 7 de diciembre de 2022. 13:55 significa que lo habían detenido a las 13:42 y solo 13 minutos después se encontraba ya firmando don Pedro Castillo Terrones esta constancia de buen trato. Y como si eso fuera poco, firmaba al lado de don Pedro Castillo Aníbal Torres Vázquez y ponía su número de colegiatura 4531. Eso hay, y debajito de la firma del detenido y de su defensor, entre comillas, se encuentra Walter Ramos López. Walter Ramos Gómez. Es decir, el mismo que lo había detenido en la calle es el mismo que lo estaba haciendo leer dentro de la prefectura. Claro que ya no se encontraban los policías con metralleta. Los policías con metralleta fueron en la esquina de las dos avenidas, España y Wilson. En cambio, el local de la prefectura, el interior, se encuentra a 2 cuadras de distancia. Ya no se encontraban los policías armados, pero vino otra desarmada, pero que juega el mismo rol. La desarmada que vino se llama Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Vino con la cinta de Fiscal de la Nación, claro, y vino con el Fiscal Supremo Adjunto 1, y vino con la Fiscal Suprema Adjunta 2, y vino con todos los colchados que la rodean y que forman la DIVIAC. Cada uno de ellos hacía de ujier, cada uno de ellos hacía de auxiliar, de instrumento útil. Le entregaban estos documentos, que son muchos, le entregaban primero al detenido, a don Pedro Castillo Terrones. Claro, le entregaron esta constancia de buen trato también a don Pedro Castillo Terrones, y él, de taquito, ustedes lo habrán visto en la televisión, le entregó a Aníbal Torres Vázquez. Y por supuesto que él lo leyó muy escrupulosamente, seguro, o fingió leer. Parece que fingió leer, porque los topos no leen sino fingen. Y después que leyó él cada uno de esos documentos,
los hizo firmar por don Pedro Castillo Terrones. Allí se encuentra en la pantalla el obediente Pedro Castillo Terrones al lado de su agresor, de su victimario, Aníbal Torres Vázquez, después de que ella le aconsejó que firmara. Y lo hemos visto que don Pedro Castillo Terrones no solo firmó esta constancia de buen trato, también firmó la constancia de su registro personal, es decir, le rebuscaron todos los bolsillos, los calzoncillos, y le sacaron todo lo que tuviera, y también de eso se hizo un acta que la firma también Torres Vázquez y la firma don Pedro Castillo. Y también la fiscal de la Nación le hizo leer esa acta que se llama Acta de Lectura de Derechos. En efecto, a aquel que lo detienen le tienen que decir si necesita un defensor, dijo que sí, y ahí estaba su defensor designado, Torres Vázquez. Le preguntan si ha sido agredido, si tiene algún golpe, claro, él confiesa que no, y esa acta de tutela de lectura de derechos también la firma Pedro Castillo Terrones e igualmente Aníbal Torres Vázquez. Gravísimo que este chotano inefable Aníbal Torres Vázquez le haya hecho firmar a su víctima, a don Pedro Castillo Terrones, a sabiendas de que a la 1:55 de la tarde, cuando ya firma su calidad de detenido, cuando a los 12 minutos que lo han detenido lo hace firmar este buen trato físico y psicológico, todavía no se había votado la vacancia, porque la vacancia se convocó para las 12 del día, no comenzó a las 12 ni a las 12:30, en algún momento comenzó y prosiguió un trámite farsa, una ausencia de procedimiento, y se votó el último voto a la 1:59 de la tarde. Por lo tanto, el Torres Vázquez, defensor, lo estaba haciendo firmar su calidad de detenido al presidente de la República en funciones, que aún no había sido votada su vacancia, y peor aún, ni había sido siquiera publicada en el Peruano, como sí sucedió la publicación ese día a las 3:57 de la tarde, porque salió el Peruano en una sola hoja. Y por mandato de la Constitución, toda norma jurídica que se publica en el Peruano solo es obligatoria a partir del día siguiente, porque lo dice la Constitución política. No se puede decir que una vacancia que aún no se ha dictado, que aún no se ha firmado, ya se tiene que cumplir, ya se tiene que considerarla hecha, y la consideraron hecha delictivamente por cuanto la dictadora actual, la usurpadora del entonces y también la actual, Dina Boluarte Segarra, juramentó el cargo a las 3:53 de la tarde, es decir, cuando todavía no había sido publicada la resolución de vacancia en el Peruano y cuando todavía no cobraba vigencia, porque cobra vigencia una resolución del Congreso que se publica en el Peruano a partir del día siguiente, y ella ya juramentó a las 3:52 de la tarde, rodeada por cientos de militares, rodeada por cientos de policías. Todo el recinto del Congreso se había rodeado por las Fuerzas Armadas y por los policías. ¿Y quién llamó a las Fuerzas Armadas si ella todavía no era presidenta? Porque la Fuerza Armada ya se encontraba rodeando el recinto del Congreso desde el mediodía. 1 de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, 3 de la tarde, toda la Fuerza Armada rodeando el Congreso para que haya el juramento con seguridad física a las 3:52 de la tarde. Y el presidente del Congreso no puede convocar a la Fuerza Armada porque no tiene competencia alguna. El presidente del Congreso, el William Zapata, no obstante ser militar, solo puede convocar a la Fuerza Armada para que rodee al Congreso por algún asunto de orden interno, vía el presidente de la República. Lo dice José William Zapata, la Constitución. Es el presidente de la República el que ordena el desplazamiento de las Fuerzas Armadas a petición del presidente del Congreso. Por lo tanto, el presidente del Congreso no tenía ninguna autoridad legítima, constitucional, formal,
para convocar a la Fuerza Armada y rodearla. Este más bien es un delito de rebelión, porque jura el cargo, no obstante, y ya estaba rodeada el Congreso por la Fuerza Armada, y no obstante no se había publicado la resolución de vacancia en el Congreso. Y en cuanto a la vacancia, que es lo que motiva esta tutela de derechos y además también la flagrancia a la que me estoy refiriendo con alguna extensión, debo decir lo siguiente. Por mandato de la Constitución Política, cualquier persona que sea motivo de alguna sanción, cual ésta sea, tiene que ser motivo de un procedimiento. Lo dice la Constitución, artículo 139, inciso 3, que nadie puede ser sometido a un procedimiento que no sea el previamente establecido. El previamente establecido. ¿Y dónde se encuentra algún procedimiento previamente establecido para vacar a un presidente? ¿Se encuentra en la Constitución Política? No. ¿Se encuentra en alguna ley especial? No. ¿Se encuentra en algún código penal, procesal penal, civil? No. ¿Se encuentra en el Código Procesal Constitucional? No. Los reglamentos solo se encuentran, los del Congreso, por mandato de la Constitución, por previa aprobación del Congreso. Por previa aprobación del Congreso. Lo dice el artículo 94 de nuestra Constitución Política, que el Congreso, para funcionar en todos los aspectos en que debe funcionar, votar, por ejemplo, vacar, por ejemplo, debe aprobar su reglamento en forma previa y debe aplicar su reglamento en forma posterior cuando se trata de un procedimiento en concreto, en este caso del de vacancia. Y este procedimiento de vacancia se encuentra en el reglamento del Congreso en el artículo 89A. El artículo 89A en forma expresa habla del procedimiento de vacancia que se inicia con una moción de orden del día que plantea una vacancia por escrito, fundamentado, con relación de hechos y con documentos que prueben esos hechos y con fundamentación jurídica, y que esta moción de orden del día que plantea vacancia debe ser firmada por no menos de 26 congresistas. Firmada por no menos de 26 congresistas. ¿Ha habido alguna moción de orden del día que plantee la vacancia de Pedro Castillo Terrones? Ninguna. ¿Qué hubo? Hubo el primer acto dictatorial. El primer acto dictatorial de este grupete que ejerce la dictadura de la ilicitud en el Perú. Se trata de una dictadura disfrazada de democracia que la integra una organización criminal, un grupete con integración de fiscales supremos, de jueces supremos, de generales y de congresistas a quienes los hacen votar ciegamente. Allí, ustedes verán, en el momento que se inicia la sesión de vacancia, esa del 7 de diciembre, 12:30 del día, quien primero habla, por supuesto, es el presidente del Congreso, José William Zapata, el de Acomarca, el de Putis, el héroe de Chavín de Aguanta. Y dice, claris verbis, en forma expresa, sonora, ahí está el vídeo. La mesa directiva del Congreso propone, la mesa directiva propone. ¿Y quién firma esa proposición? Vean por favor la firma. Firma José William Zapata y firma Marta Moyano. Entonces no es la mesa directiva que propone, sino estos dos personajes. Es decir, José William Zapata y Marta Moyano propone. ¿Y en qué se basa esta dupla, esta ignorantada dupla para proponer una vacancia al presidente de la República en la Constitución Política? No.
¿En alguna ley especial? No. ¿En alguna norma del reglamento del Congreso? No. Entonces, ¿de dónde diablo aparece la proposición de dos? De uno que es militar, que no sabe nada de derecho, y de otra que no es abogada y tampoco tiene que saber de derecho, pero habla claro, ¿no? Y firma claro, ¿no? Entonces, ellos proponen, pero proponen la vacancia. No, proponen la aprobación de este proyecto de resolución de vacancia. Lo muestran al Pleno ya reunido el proyecto de resolución de vacancia que firman solo William Zapata y la Marta Moyano. Proponen en donde su texto dice, la primera línea dice, por pretender disolver el Congreso, por pretender disolver el Congreso, Coronel Ramos Gómez, ¿cuál es el delito que te están diciendo tus jefes? ¿Cuál es el delito de rebelión que es la disolución del Congreso según tu ignorancia? Si el propio jefe tuyo, que es el presidente del Congreso que te convoca, cuando te llama a que rodees el recinto del Congreso, dice que el presidente no ha disuelto el Congreso, ha pretendido disolverlo, y quien pretende disolverlo solo tiene la idea de hacerlo, solo tiene la imaginación de hacerlo, solo tiene la iniciativa de hacerlo, solo tiene el sueño de hacerlo, pero no lo ha hecho. Y todavía este energúmeno coronel cita el artículo 46 de la Constitución Política que le faculta detenerlo. Sabrá este coronel que ese artículo 46, que es el precedente, el artículo 45, que dice que nadie se puede irrogar la asunción del poder en una forma negada por la Constitución o por las leyes. Es obvio, ¿no? Pero esa Constitución en el artículo 45, que está citando este 46, este coronel lo está citando en forma expresa como infracción a la Constitución Política, que no faculta detener ni intervenirlo. Dice en su último párrafo del primer acápite, hacerlo constituye delito de rebelión. Coronel Ramos Gómez, hacerlo constituye el delito de rebelión que tú dices lo hizo, por eso lo detuviste. Pero tú dices porque hay una orden superior y no sabes si ese que es el que da la orden superior es tan ignorante como tú. Porque en ningún momento aparece que él sorprendió que él descubrió la realización del delito, sino que se agazapa, se esconde y te utiliza a ti como tonto útil para que tú lo detengas, a pesar que a ti no te ha contado la flagrancia. Y entonces, si la Constitución dice hacerlo significa que lo haya hecho la disolución, que lo haya consumado, que lo haya disuelto, ahí pues detenerlo. Acá no. Si es hacerlo y el Congreso dice no lo ha hecho, si no lo pretendió hacer, entonces el propio Congreso te está dando en las narices, te está diciendo que esta acta de intervención o de detención que tú realices en agravio del presidente es la prueba de tu delito, es un elemento de convicción para que te dicten detención preliminar y luego prisión preventiva y no salgas nunca de la cárcel por haber agraviado al Perú, quitándole un presidente de la República que lo eligieron 9 millones de peruanos. Sin embargo, estos papeles que estuvieron al alcance de la defensa técnica, es decir, de Torres Vázquez, que como ven, sí los pidió porque los firmó el llamado constancia de buen trato, lo llamó el de registro, lo firmó el de registro personal, lo firmó el que le dicen pues que se está respetando los derechos, ¿no? En que tiene derecho a decidir. Ese también lo firmó Torres Vázquez. Por lo tanto, los que no lo firmó, yo no sé si lo han escamoteado. Eso sí le debo preguntar a Eduardo Pachas. Yo he revisado los documentos que me lo han enviado por ahí, pero en forma suelta. Por ejemplo, esto está suelto y aquí tiene la página 41.
el acta que firma Torres Vázquez y el presidente, pero el acta de detención tiene número 36 y se entiende que es la misma numeración del expediente, 36, pero entre la 36 y la 41 lo dice acá, este mismo texto, que se encuentra el acta de la notificación de la detención, Por favor, que don Eduardo Pachas, por esto que me escucha, porque me ha dicho que él también se va a colar en esta entrevista, que lo presente mañana al pueblo peruano el acta de notificación de la detención. Es suficiente esta constancia de buen trato, que no es buen trato porque fueron amenazados con metralletas. Es suficiente el registro personal en donde le meten al bolsillo los policías al presidente de la República y quizá también a él. Es suficiente que haya conocido el acta de detención o de intervención, aunque lo firme solo este coronel, porque la defensa técnica puede pedir todos los documentos que se firmaron ese día 7 de diciembre. Además, con el agravante que al día siguiente, 8 de diciembre del año 2022, este mismo Torres Vázquez, en su calidad de defensa técnica, asistió a la audiencia en donde se ordenó la detención preliminar judicial de 7 días. Inclusive, ante el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Shekley Soria, hay un vídeo en donde este juez le pregunta al detenido, ya estaba detenido por acción policial, todavía no en detención preliminar judicial, le pregunta: señor Castillo, ¿usted tiene algo que agregar? ¿Usted, el día de su detención, ha sido objeto de alguna medida coercitiva o alguna medida coactiva? Esos son los vocablos que emplea el juez supremo Juan Carlos Shekley Soria. ¿Ha sido usted sujeto de alguna medida coercitiva o alguna medida coactiva en el momento de su detención? Es decir, a la 1:42 de la tarde del 7, es decir, a la 1:55, en donde está diciendo que no ha sido objeto de ninguna medida coercitiva, porque buen trato significa que no fue objeto de nada agraviante. Y entonces el obediente, el sometido presidente Pedro Castillo Terrones le dice: señor juez, me someto a lo que mi defensor diga. Y lo señala a don Aníbal Torres Vázquez. Entonces, al señalarlo el detenido a la defensa técnica en presencia del juez, el juez tiene que preguntarle al defensor. Le dice: entonces, señor Castillo, usted ha tenido la oportunidad ayer de designar defensor. ¿Ha estado su defensor presente en el momento de detención? Dijo: sí. Ahí viene la pregunta. Señor Vázquez, debió decirle señor Torres Vázquez, dice: señor Vázquez, ¿su defendido ha sido objeto de alguna medida coercitiva o coactiva en el momento de su detención? No. Es decir, verbalmente le dice al juez que no ha sido objeto de ninguna medida coercitiva de coacción, lo que el día anterior lo había dicho por escrito. Buen trato significa que no han sido objeto de ninguna medida coercitiva y ninguna medida coactiva. Torres Vázquez, las metralletas no halagan, las metralletas no rasguñan, las metralletas que nos apuntan al cobre, que te apuntan en la cabeza o a la capota del vehículo, en donde está la esposa, los hijos, tu defensor y el presidente de la República, esos no halagan, esos no acarician, esos no te están tributando simpatías, esos te están amenazando hasta de muerte con solo apuntarte. Pero esas amenazas de muerte sucedieron en la esquina de la Avenida España y en la Avenida Wilson, pero cuando ya te encuentras en el local de la prefectura ante la fiscal de la Nación, ya no hay metralletas, hay ahí papeles y tú lo haces firmar a tu defendido engañándole, porque solo tú podías entender qué significan estas actas y no uno que es profesor de Puña, de Tacabamba, de Chota. Además, el día siguiente
a las 8, el 8 de diciembre, tú no solo tenías la oportunidad de pedir estas actas, sino pedir todo el expediente que ya obra en el juzgado cuando se pide detención preliminar judicial. Para tu información, si es que sigues siendo ignorante, Aníbal Torres Vázquez, te digo que con estos documentos que tú los firmaste, en donde lo entregaste a tu presidente, a tu asesorado, a tu presidente como ministro de Justicia, a tu presidente como presidente del Consejo de Ministros, lo entregaste, no obstante, ya no te encontrabas amenazado con metralletas, sino que ante el juez te encontrabas en una audiencia pública, en un local diferente a la prefectura, en presencia de cierto público, en donde podías pedir todo el expediente completo. El expediente completo que se inicia con el requerimiento de la fiscal de la Nación. Requerimiento de la fiscal de la Nación que se llama requerimiento de detención preliminar judicial por 7 días, que es un conjunto de páginas en donde se glosan cada uno de estos documentos que tú firmaste al lado de tu detenido presidente. Y ese requerimiento se notifica a las partes. Por supuesto, le notificaron al detenido, te notificaron a ti, por eso que fuiste a la audiencia, lo notifican al fiscal que se fue a la audiencia del día 8, lo notifican al procurador que estuvo también en esa audiencia, porque son asuntos en agravio del presidente y del Estado, y en esa audiencia tú debiste cuestionar todos estos documentos que el día anterior ya los habías firmado. No obstante, no los cuestionaste ninguno de ellos. Al contrario, lo hiciste mentir a tu detenido. Cínicamente dijiste que no había sido ni tú ni tu detenido, presidente, objeto de ninguna medida coactiva ni coercitiva. Esto, pues, no tiene nombre que este asesor legal del presidente desde el 14 de junio del año 2021, que este ministro de Justicia desde el primer momento y que este primer ministro hasta el día que lo sacaron del preparato, siguió como asesor legal de la premio reemplazante de Betsy Chávez y siguió como testigo presencial de todo lo que se dio en Palacio de Gobierno con la lectura de ese llamado mensaje del 7 de diciembre en presencia del ministro de Defensa, a cuyo ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas, lo llevaste para integrar la DINI el 8 de agosto del año 2021. 8 de agosto del año 2021, a los 8 días que había asumido Pedro Castillo Terrones. Y como él viene de Puña y no entiende lo que es Lima ni entiende lo que es la mafia, él me confesó que firmó la resolución suprema nombrándolo a Gustavo Bobbio Rosas como integrante de la DINI y que no pudo percatarse porque tuvo que firmar cientos de resoluciones supremas que todas ellas tenían que pasar bajo el escrutinio de Aníbal Torres Vázquez en ese momento en su calidad de ministro de Justicia. Es más, él era el que proyectaba las resoluciones supremas y solo lo hacía suscribir al presidente. Y desde el 8 de agosto, ahí está Gustavo Bobbio Rosas, funcionó durante 17 meses como integrante de la DINI y llegó el 5 de diciembre del año 2022 a ser ministro de Defensa a proposición de Aníbal Torres Vázquez, proposición que la hizo ante Betsy Chávez y Betsy Chávez lo propuso al presidente y el presidente firmó la resolución suprema de ministro de Defensa el 5 de diciembre del año 2022, 2 días antes que lo entregaran en la cárcel. Sabrán los que me escuchan que Gustavo Bobbio Rosas funcionó al lado de Castillo durante 17 meses sin dejar un día como integrante de la DINI, pero en realidad jefe real de la DINI, porque la DINI es la Dirección Nacional de Inteligencia e integra a todos los servicios de inteligencia del país, es decir, al servicio de inteligencia del Ejército, al servicio de inteligencia de la Marina, al servicio de inteligencia de la Aviación, al servicio de inteligencia de la Policía
y todos ellos le tienen que dar cuenta a la DINI, y por lo tanto la DINI, todos ellos, todos los subalternos de Gustavo Bobbio Rosas, porque era general, le tenían que dar en dosieres escritos. ¿Y dónde daba cuenta de esos dosieres Gustavo Bobbio Rosas? En la casa de Aníbal Torres Vázquez, y lo hizo desde agosto del año 2021 hasta el 7 de diciembre del año 2022. Me lo han dicho los de la DINI, los número 1 de la DINI, que han estado ahí viéndole la cara a Gustavo Bobbio Rosas durante 17 meses. Y Gustavo Bobbio Rosas, que lo sepa también el Perú y el mundo, fue, cuando era coronel, el asesor militar del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del año 1994, Gustavo de Bari Hermosa Ríos, Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Y él era el número 1 de las Fuerzas Armadas que gobernaba el Perú en coyunda con el presidente real o de facto Vladimiro Montesinos Torres, y por supuesto con el fantoche presidente formal Alberto Kenya Fujimori. Y de este trío era asesor militar Gustavo Bobbio Rosas el año 1994, el año 1995, el año 1996, el año 1997 y el año 1998. Es decir, era un asesor militar de un trío, los tres condenados ahora en última instancia judicial por crímenes de lesa humanidad. Los tres se encuentran condenados por crímenes de lesa humanidad. Fujimori, 25 años, de Bari Hermosa, que ya se muere en el penal, 25 años, y Vladimiro Montesinos, 25 años. Y los tres asesorados por Gustavo Bobbio Rosas, y ese asesor militar de este trío criminal, autor de crímenes de lesa humanidad, fue llevado al entorno de Castillo el 8 de agosto del año 2021 hasta el 7 de diciembre del año 2022 por culpa de este Aníbal Torres Vázquez, que coincidentemente fue interventor de la Universidad de San Marcos el año 1995, nombrado por resolución suprema de Alberto Kenya Fujimori. Así que Aníbal Torres Vázquez fue un interventor fujimorista en la Universidad de San Marcos, y durante un año destituyó a cantidades de profesores, hizo detener a cantidades de alumnos y les privó de la matrícula a 577 alumnos por resoluciones que él ha firmado y que lo firma la comisión interventora designada por Alberto Kenya Fujimori, cuyo asesor militar ese año 95 era precisamente Gustavo Bobbio Rosas, y por los de la DINI que me han dicho, es Gustavo Bobbio Rosas el amigo que despachaba en la casa de Torres Vázquez, porque se conocían desde el año 1995. Se reencontraron oficialmente el 8 de agosto del año 2021, cuando lo hicieron nombrar por resolución suprema de Pedro Castillo, integrante de la DINI, y luego ministro de Defensa el 5 de diciembre del año 2022, para que el 6 se reúna con la embajadora de Estados Unidos, ya ustedes saben quién es, y para que el 7 a las 6 de la mañana los convocara a todos los números 1 de las Fuerzas Armadas en el local del ministro de Defensa, a las 7, a las 6 de la mañana. El día anterior habían estado una comilona, en donde me dicen que también estuvo Betsy Chávez, y el 7 de diciembre a las 11:40 le hicieron leer este inefable documento, este inefable proclama, este inefable llamado mensaje a don Pedro Castillo Terrones, y ahora está detenido por culpa de este primer momento, con el aval de la defensa técnica que suscriben en sus documentos Aníbal Torres Vázquez. Gracias, y le ruego, don Víctor Bautista, que me haga alguna pregunta adicional, ya un poco chiquita, porque el monólogo ha sido bastante extenso. Adelante, por favor, y ojalá quisiéramos verle el buen semblante a don Wilmer Domínguez Remar, para tener la satisfacción de ver que está su sanación caminando para adelante, y que debemos tener Wilmer Domínguez Remar para 50 años más. Wilmer, el Perú y el mundo te necesita. A mí no, de Víctor Bautista. A Wilmer Domínguez sí. Vales más que los dos juntos. Wilmer Domínguez, gracias. Muy agradecido, maestro Guillermo Olivera Díaz. Le cedo la palabra al administrador y conductor,
Wilmer Domínguez para hacerle una pregunta. Yo le voy a hacer unas preguntas netamente jurídicas. Adelante, Wilmer. Gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Olivera. Simplemente recalcar que efectivamente todo el periodo vio que ese día, 7 de diciembre, el presidente Castillo fue apuntado con metralletas. Por lo tanto, el documento que firmó Aníbal Torres es espurio y es completamente falso. Solamente quería apuntar eso. Muchísimas gracias, don Guillermo, por sus palabras. Muy agradecido. Seguimos adelante. Adelante, Víctor. Muy amable a ti, Wilmer Domínguez, por haberme invitado para que conduzca tu programa de Inti Noticias y hacerle la entrevista al maestro jurista, doctor Guillermo Olivera Díaz. Cuando haciendo el preámbulo al inicio de esta entrevista, le comentaba al doctor Guillermo Olivera Díaz que cuando fue la primera vacancia del señor presidente Pedro Castillo Terrones allá en los inicios del diciembre 21, el Congreso, posteriormente el reglamento y el reglamento del Congreso se plantea la vacancia, la moción de vacancia, posteriormente se aprueba o desaprueba y posteriormente se convoca al presidente para conjuntamente con su abogado defensor por el periodo de 1 hora pueda alegar su defensa. Y nosotros hemos visto en el ámbito judicial, en las interminables audiencias que han transcurrido en estos últimos 10 meses de prisión anticonstitucional para el señor Pedro Castillo Terrones, y que usted inclusive participó al inicio cuando fue la defensa en el fatídico 7 de diciembre 2022. Pero en el ámbito judicial, tanto el juez supremo Juan Carlos Checle como los miembros jueces supremos de la Sala Penal Suprema le conceden al presidente y a su abogado defensor 5 minutos. ¿Cómo puede ser jurídicamente humano que en 5 minutos usted, con una defensa técnica de un investigado, pueda transmitirlo todo lo que se puede ver que usted en esta entrevista ha desarrollado en una clase magistral jurídicamente más de 1 hora y 15? Y eso se tiene que tomar en cuenta porque lamentablemente nuestro Poder Judicial, nuestro Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia en estos momentos están en una pugna que cada uno se quiere tumbar al otro. Y esta situación no puede ser solamente en agravio al presidente Pedro Castillo Terrones, sino también a todas las comunidades y a todos los ciudadanos peruanos. Usted, ante este momento que usted, y que también informo y que lo va a publicar posteriormente el compatriota Wilmer Domínguez, el recurso completo de los 111 folios que ha aprobado que se comparta la defensa técnica del doctor Eduardo Pachas Palacios. Entonces, yo quisiera agradecerle la deferencia que ha tenido para con mi persona y para con el estimado Wilmer Domínguez, que le auguro éxitos y sobre todo ya vamos a mejorar cada vez más y la próxima vez ya será en su casa y estaremos comentando al respecto. Su situación en estos momentos, mi estimado doctor Guillermo Olivera Díaz, hay credibilidad. ¿Usted piensa que esta juez supremo Juan Carlos Checle, en el plazo de 5 días que se vence la próxima semana, va a admitir este petitorio de tutela de derechos? Muy agradecido. Ya. Sí, don Víctor, usted emplea con mucha propiedad en su calidad de abogado el término ámbito judicial. En efecto, todas las reclamaciones planteadas en favor de don Pedro Castillo se encuentran en el ámbito judicial. Pero un ámbito judicial muy amplio,
muy polimorfo, llamémosle. Usted acaba de referir. Uno de los pedidos se llama escrito de tutela de derechos, en vía incidental, le dice Eduardo Pachas, ¿no? Pero a su vez se encuentra en curso, en el mismo ámbito judicial, la demanda de amparo 1, que fue declarada infundada por la Tercera Sala Constitucional de Lima, y me imagino ha sido apelada, subirá a la Suprema, y de allí llegará al Tribunal Constitucional. Eso es ámbito judicial. Pero también está en este ámbito judicial la demanda de amparo 2, cuya audiencia única tuvo lugar el 8 de agosto del presente año, ante la Segunda Sala Constitucional de Lima. Y no obstante, el Código Procesal Constitucional habla de que se debe sentenciar en 10 días hábiles. Desde el 8 de agosto hasta octubre, hoy, han pasado varias veces términos legales de 10 días. Un término legal de 10 días, otro término legal de otros segundos 10 días, un tercer término legal de 10 días, y a estos jueces superiores no les da ni la tos. No fallan. Valga la digresión, uno de los troles que vocifera de mí me dice: ¿por qué no das la solución, pues, para que Castillo salga de la cárcel? Miren, otro energúmeno como ese coronel, ¿no? Que yo dé la solución para que Castillo salga de la cárcel. Fíjate. Y bueno, pues, la solución no se encuentra en manos de Guillermo Olivera Díaz, ni de Víctor Bautista Rubio, ni de Wilmer Domínguez Remar. Se encuentra en las manos de estos 3 jueces superiores de la segunda sala referida, que solo tienen que declarar fundada esa demanda de amparo e infundada la litispendencia. No hay litispendencia que esgrime el Congreso porque no son 2 procesos constitucionales idénticos. No es idéntico el proceso de amparo que se sigue en la tercera sala, porque allí se pide la nulidad de la vacancia y la nulidad de todo acto congresal o acuerdo congresal que haya sucedido a partir de esa vacancia, que hay muchos. Por lo tanto, 100 pedidos, póngale. Habría que contar cuántas resoluciones del Congreso se ha dado en relación a esa desventura de Pedro Castillo, ¿no? En cambio, la vacancia que se vio el 8 de agosto, solo se pide la nulidad de la vacancia. Así que 100 nulidades y una, no son pues procesos constitucionales idénticos, ¿no? De allí que la litispendencia esgrimida por el Congreso es infundada. Y se debe declarar fundada la vacancia. Fundada por lo que me acaban de escuchar. No puede vacarse por la proposición de Williams y de Lamoyano. Ellos no son nadie para pedir una vacancia. No lo son. No se amparan en ninguna norma jurídica. Por solo ese dato, ya la demanda es fundada. Por solo ese dato. Con mayor razón, si les digo que no hay la petición de 26 congresistas. Con mayor razón, si les digo que no hay el debate del Congreso para admitir o no el trámite de esta vacancia, que voten como mínimo 52 congresistas. No hay ningún trámite de admisión de esta vacancia del 7 de diciembre del año 2022, porque no hay moción de vacancia, no hay moción escrita, no hay admisión, no hay el debate, y tampoco hay el acuerdo del Pleno del Congreso que señale fecha de la sesión. Tampoco hay el acuerdo del Pleno del Congreso que ordene el debate en forma antelada, la express que se llama. Y tampoco hay el acuerdo del Congreso que señale la votación final después de esa sesión anticipada, express. Y fíjense, cuando les digo no hay el acuerdo del Pleno, porque la sesión para la vacancia
no la tiene que señalar el presidente del Congreso, no lo tiene que señalar esta dupla Williams y Moyano, lo tiene que señalar el momento de la sesión, el pleno del Congreso. ¿Quién lo dice? Lo dice el reglamento del Congreso, que tiene asidero constitucional. Lo dice el reglamento del Congreso, que es la única norma jurídica que pueden aplicar los de la Junta Directiva y los 130 congresistas. Ellos no tienen que votar porque creen, porque suponen, porque quieren votar. No, solo votan porque el reglamento establece en qué número deben votar y en qué oportunidad y en qué fecha deben sesionar. Y cuando hay esta vacancia express, el artículo 89A, inciso C del reglamento del Congreso, dice que cuando se tenga que señalar una sesión para vacancia en forma antelada al tercer día, como es el caso del 7 de diciembre, se necesita la votación de las 3/5 partes del número legal de congresistas. 3/5 partes del número legal de congresistas son 104 votos. Es decir, 104 votos han tenido que señalar la fecha antelada o anticipada antes del tercer día de admitida la vacancia, como esto fue a las horas. 3 días antes significa 2, un día. Aquí fue a las 2 horas, ¿no? Porque se lee el mensaje a las 11:40, son los hechos, y se vota a las 1:59, son 2 horas y 13 minutos. Y para esa fecha express se necesita las 4/5 partes, 104 votos, para señalar la fecha de la sesión y para señalar el debate. Ese mismo artículo 89A, inciso C, dice el debate debe ser acordado por 4/5 partes del número legal de congresistas, es decir, por 104 votos, y aquí no se ordenó 104 votos para debatir la vacancia, que no había vacancia, ¿no?, planteada. Y además, como votación final, este acuerdo del Congreso de las 4/5 partes del número legal de congresistas debe tener una votación final de 104 votos y no de 101 como en realidad se tuvo. Por lo tanto, no existe vacancia, no es resolución de vacancia, aunque lo llamen así, porque para que sea resolución de vacancia antelada express por mandato del reglamento, tiene que haber recibido la votación de 104 votos, y esto nunca lo tuvo, solo tuvo 101, y 101 no acuerdan nada, no acuerdan legítimamente, no acuerdan válidamente. Don Víctor Bautista Rubio, esto yo lo dije en la televisión el 12 de diciembre del año 2022. Ese vídeo del 12 de diciembre tiene más de 3 millones y pico de visualizaciones, de vistas. Por lo tanto, lo sabe el Perú y el mundo, que solo 104 votos hacen una resolución de vacancia, y aquí no lo hubo, y por solo eso también es fundada la vacancia. ¿Qué espera esta sala para hablar del ámbito judicial, la segunda, para que declare fundada la vacancia? Porque no hay resolución de vacancia válida. Y al declarar nula la vacancia, recupera a don Pedro Castillo Terrones su calidad de presidente constitucional de la República, elegido el 6 de junio del año 2021, y que no puede ser bajado a proposición de Williams y de Lamoyano. No, y no puede señalar Williams y Lamoyano la fecha, y no puede señalar el debate, y el debate que en realidad no hubo, debiendo haberlo porque era obligatorio cuando hay vacancia express, y no hubo, porque el mismo William Zapata le dijo: si alguno de ustedes considera bien hacer uso de la palabra, la pueden pedir. No pidió nadie, ninguno de los 101, ni los de Perú Libre, ni Valdemar Cerrón pidió. Más bien votó por la vacancia, ¿no? ¿Ah? Por lo que ha violado la Constitución con votar ilegítimamente, inconstitucionalmente, el número 101, y aceptar vacancia y aplaudir, y todavía ahora acompañar a la Junta Directiva y aprobar las visitas que hace la usurpadora, la dictadora al Vaticano, y que le va a besar las manos al Papa, ¿no? Fíjese, como ve, hay por una infinidad de razones, fundamentos jurídicos,
para que la segunda Sala Constitucional de Lima mañana ya dicte la sentencia final que declare fundada la demanda de amparo que se ha planteado, que es copia y pega la de la del otro abogado, ¿no? Copia y pega, pero con el añadido que les decía, pide 100 unidades Ayala, en cambio Guzmán pide solo una, ¿no? Por eso no hay identidad de proceso. Y luego, miren, el acto dictatorial, que es gravísimo, dictatorial, porque no se puede convocar a la Fuerza Armada por una presidenta que todavía no había juramentado, sino a las 3:53, y la Fuerza Armada está desde el mediodía ya rodeando el Congreso. Fuerza Armada convocada, no entraba nadie, no entraba nadie. Yo he estado por ahí mirando, no entraba nadie. Era una fortaleza inexpugnable con la Fuerza Armada que había sitiado el Congreso. Y el presidente del Congreso, lo he dicho antes, no lo puede pedir, porque quien lo ordena es el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, porque él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, él es el que puede decir, vayan 100,000 militares a rodear el Congreso para que jure mi dictadora. No había presidente en ese momento, porque don Pedro Castillo se encontraba detenido. Con solos esos datos que aparecen en los elementos de convicción, esta demanda de amparo debe ser declarada fundada inmediatamente. Que el pueblo de Lima, el pueblo peruano, salga a las inmediaciones de esta segunda sala y presione en 1 millón de manifestantes para que se dicte esta sentencia arreglada a derecho. Además, la dictadora, cuando ya asume como presidenta ilegítima, porque no es sucesión constitucional la que no está arreglada a derecho, lo primero que hace es declarar el estado de emergencia. Declarar el estado de emergencia en donde en forma expresa, escrita y firmada por ella y por el Chacal Otárola, ordena la intervención de las Fuerzas Armadas en este estado de emergencia. Intervinieron, pues, dictadora, intervinieron y mataron. Mataron en Ayacucho, mataron en Apurímac, mataron en Juliaca, y todavía el Otárola le dice, y no nos semblará la mano para seguir haciendo lo mismo si es que salen a manifestar contra nosotros. Al Papa no debe recibir a esta dictadora, no le debe permitir que le bese las manos. El nuncio apostólico debe tener vergüenza que hagan ingresar a la ciudad del Vaticano a una dictadora cuyo acto dictatorial comienza convocando una sesión de vacancia por 2 personas, el Williams y la Moyano. Ninguna norma en el país existe en donde 2 personas puedan proponer un proyecto de vacancia. Lo mismo para el Poder Judicial en el ambiente judicial. Ni la Suprema entera puede presentar un proyecto de sentencia de casación sin que haya la demanda, sin que haya el procedimiento de esa demanda, sin que haya la sentencia de primera instancia y de la segunda y la casación al final presentada por unanimidad, aprobada por la sala plena. No puede hacer eso la Suprema. Miren, tampoco pudo hacer eso una dupla, presentar un proyecto de sanción sin que haya la petición, la demanda, sin que haya la admisión, sin que haya la votación escrita, sin que haya el señalamiento de la fecha de audiencia express por el número requerido de 104. Sin embargo, la infligieron la llamada vacancia. Y además, esta vacancia se planteó que fuera derogada, porque es una resolución del Congreso. Y el Pleno del Congreso tiene competencia para derogar una resolución írrita, ilegítima e inconstitucional, y ese trámite aún sigue pendiente. Ese trámite lo pidió Pedro Castillo Terrones, y también lo pidió con la firma de Guido Bellido, y también lo pidió con la firma de el doctor Gonza, Américo Gonza. Américo Gonza. Hay esa petición de derogatoria de esta resolución, pero como no lo han derogado, lo encaletan por ahí, es el Poder Judicial el que debe reivindicarse. Y
Y en cuanto a Pachas se refiere, ya ustedes han escuchado que Eduardo Pachas ha presentado este escrito de tutela de derechos. ¿Ante quién lo ha presentado? Ante el juez supremo de investigación preparatoria, ante Juan Carlos Checley Soria. Pero resulta que que es el juez que va a resolver la tutela de derechos para resolver que se han conculcado los derechos del presidente el 7 de diciembre del año 2022, en el momento de la detención. Ahora sí, Pachas presenta ya estos documentos. Este lo ha presentado. No lo ha presentado el acta de notificación de la detención, porque al parecer también lo firma Torres Vázquez, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿es el mismo juez que va a desdecirse? ¿Es el mismo juez que tiene que corregirse? Porque es el mismo juez que acordó la detención preliminar judicial de 7 días. Es el mismo juez que aprobó la investigación preparatoria que instauró la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo. Es el mismo juez que aprobó la prisión preventiva requerida por la fiscal de la Nación de 18 meses. Es el mismo juez que aprobó la prisión preventiva de 36 meses contra Castillo Terrones. Y es el mismo juez que ha repetido las órdenes escritas de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, porque la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que lidera César San Martín Castro, el 13 de diciembre del año 2022, aprobó, validó la detención policial en flagrancia. El 13 de diciembre del año 2022, esa Sala Suprema que lidera San Martín confirmó la detención preliminar judicial de 7 días en una resolución kilométrica, en donde en forma expresa ya no habla de flagrancia, habla de cuasi flagrancia. César San Martín, la Constitución dice flagrancia, tú dices cuasi flagrancia y casi flagrancia no es flagrancia. Y también la Constitución no dice que el antejuicio se tenga que suspender, levantar, porque lo pide la fiscal de la Nación mediante un oficio y en una sesión dominguera del acuerdo del Congreso, aunque sea por unanimidad. El antejuicio se tiene que tramitar en su integridad y no mediante oficio dominguero y acuerdo dominguero. Sin embargo, tú, César San Martín, y tus 4 jueces supremos aprobaste el 13 de diciembre del año 2022 como válida la detención policial y como válida la detención preliminar judicial que impuso tu juez subalterno Juan Carlos Checley Soria. Y la misma Sala Penal Suprema aprobó o confirmó la prisión preventiva de 18 meses y la misma Sala Penal Permanente Suprema aprobó la prisión preventiva de 36 meses infligida contra Pedro Castillo Terrones. Por lo tanto, 5 jueces supremos firman la detención preliminar judicial. 5 jueces supremos firman la prisión preventiva de 18 meses. 5 jueces supremos firman la prisión preventiva de 36 meses. Por lo tanto, ahí hay 15 firmas de jueces supremos y sus respectivos argumentos falaces. Y además, esas mismas 3 resoluciones las firma el mismo juez supremo de Marras, Checley Soria. Tanto la prisión preliminar judicial de 7 días, la prisión preventiva de 18 y la prisión preventiva de 36 meses. Por lo tanto, son 18 firmas y razones de 18 jueces supremos, más 3 requerimientos de la fiscal de la Nación, que también tiene la calidad de fiscal supremo. Así que tenemos 21 magistrados supremos que han cosificado a Pedro Castillo Terrones. Y contra estas firmas ignominiosas y argumentos falaces se ha planteado lo que se llama un escrito de tutela de derechos. Con cierta ingenuidad piensa Eduardo Pachas que porque ahora presenta las firmas de su jefe, de Aníbal Torres Vázquez, ellos se van a rectificar. Ojalá lo hagan, por ahí lo he dicho, que sería un milagro tardío que el mismo juez contradiga a 21 firmas de magistrados supremos en 3 resoluciones supremas.
Detención preliminar judicial, prisión preventiva de 18 y prisión preventiva de 36 meses. Amén, que también los mismos 6 jueces supremos declaran infundada la objeción previa porque no se ha seguido el antejuicio. Y debió seguirse el antejuicio y no se siguió, y más bien solo en sesión dominguera, requerimiento mediante oficio de la Fiscalía de la Nación, se levantó la prerrogativa. Y así que todas las carpetas fiscales y todas las prisiones preventivas que tiene don Pedro Castillo no se encuentran arregladas a derecho porque nunca ha habido autorización del Congreso para ese proceso penal y su subsiguiente detención. Tiene que haber el antejuicio para que recién se autorice el procesamiento penal de un presidente de la República que sigue en funciones, porque esta resolución de vacancia, lo hemos dicho, debe ser declarada infundada y el pueblo de Lima debe salir, que convoque la defensa que se encuentra mordida la lengua a ese pueblo peruano, al local de esta segunda sala constitucional de Lima, porque está amarrando el macho con 3 términos legales vencidos y todavía no falla. ¿Qué espera? ¿Más muertos? ¿Alguna otra pregunta, don Víctor Castillo? Muy agradecido. Entonces, muy agradecido, doctor Guillermo Olivera Díaz, por esta entrevista. Ha sido una tarde magistral y sobre todo que los peruanos de a pie tenemos más credibilidad en sus opiniones, análisis y defensa al señor presidente Pedro Castillo Terrones. Agradezco al amigo y compatriota colega Wilmer Domínguez por haberme invitado a que conduzca su programa INPI Noticias, y también invito a toda la teleaudiencia a que también compartan mi canal YouTube, que lo he creado, que se llama Despierta PEX. Muy amable, muy agradecido, doctor. Gracias, Wilmer Domínguez. Un gran abrazo a la distancia y la próxima vez nos vamos a reunir y comentar anecdóticamente de esta tarde. Muy agradecido, maestro Olivera Díaz. Muy buenas noches. A ustedes, a Wilmer y a don Víctor Bautista. Buenas horas. Gracias.